Hola, buenas noches. Hoy os traigo el tema 2 de Psicología del Aprendizaje que se titula Condicionamiento clásico, fundamentos. En él nos vamos a centrar en Pavlov y en autores que son posteriores a él, pero han profundizado en sus teorías. Nos vamos a hartar durante este tema de repetir EI, RI, EC, RC. ¿Qué es el EI? Un estímulo incondicionado y el RI, una respuesta incondicionada. ¿Qué es esto? Bueno, para empezar, un estímulo es una chispa que elicita cualquier tipo de consecuencia. Por ejemplo, tenemos una hilera de fichas de dominó, el estímulo sería volcar la primera ficha, la respuesta sería que todas esas fichas se fueran cayendo. O el estímulo incondicionado es lo que pasa normalmente, es una chispa que es habitual y la respuesta incondicionada es la respuesta normal ante esa chispa. Y en contraposición a ello está el estímulo condicionado y la respuesta condicionada. Os voy a poner un ejemplo súper sencillo y súper tonto, pero que quizás os ayude y seguramente luego lo vuelva a utilizar y profundice para explicaros otras cosas. Imaginaros que estáis trabajando, supongo que alguno lo estará, pues el estímulo incondicionado sería tener vacaciones, por ejemplo. Tú trabajas durante todo el año, pero tienes a lo mejor 15 días o un mes de vacaciones. Eso es lo normal, es un estímulo incondicionado. Y una respuesta incondicionada, como consecuencia de que tienes vacaciones, pues estás feliz, estás contento. Es bastante lógico. Lo normal cuando tienes vacaciones es estar contento. Vale. Imaginaros que nos vamos de vacaciones a Jamaica, por ejemplo. Pasamos unas vacaciones estupendas, las mejores de nuestra vida, y se da un hecho bastante particular, que es que en el ascensor, en el hilo musical, en todas las fiestas en las que vamos, escuchamos una canción que nunca antes habíamos escuchado. Y nos encanta. Entonces nos la ponen todos los días, nos la ponen a toda hora y nos volvemos a España, dejamos de escuchar esa canción, pasa un tiempo y un día que vamos a hacer un examen a la UNED, hay un atasco tremendo, hace frío, llueve, pues en la radio nos suena esa canción. Esa canción que la hemos escuchado mientras éramos felices, mientras nos pasábamos bien y pasábamos nuestras mejores vacaciones, las mejores de nuestra vida, ahora lo que ha hecho, ha generado un estímulo condicionado. Y la respuesta, la misma que nos da cuando escuchamos esa canción en la radio, aunque haga frío y estemos tristes y cabreados porque estamos en un atasco y vamos a ir a hacer un examen, la respuesta condicionada ¿cuál es? Que somos felices. Somos felices porque escuchamos esa canción que hemos escuchado en un momento de felicidad. Por ejemplo, pues en estas vacaciones que teníamos en Jamaica. Al volver a escuchar esa canción que tantas veces nos han repetido en un momento de felicidad, nos ponemos contentos. O sea que la canción sería un estímulo condicionado y estar felices por escuchar esa canción sería una respuesta condicionada. Ya tenemos una pequeña explicación de lo que es un estímulo incondicionado, una respuesta incondicionada, un estímulo condicionado y una respuesta condicionada. Habrá veces que diga EI, RI y ECRC, otras que lo diga entero, depende, porque es que hay folios en los que en 6 o 7 líneas te lo dicen 10 veces y es un poco rollo tener que repetir estímulo incondicionado, respuesta condicionada, respuesta incondicionada, estímulo condicionado, ¿vale? Así que vamos a dejar el trabalengua ya y vamos a empezar con el tema que ya toca. Dice, aprender a predecir lo que va a pasar en nuestro entorno nos permite adecuar nuestro comportamiento a lo que va a venir, dando una respuesta apropiada con antelación. El condicionamiento clásico, o pavloviano, es el aprendizaje que se produce al presentar dos estímulos independientemente de la conducta del sujeto. Este tipo de aprendizaje nos permite adaptarnos mejor al entorno, ya que establece nuevas conductas que se anticipan a los acontecimientos que van a suceder. El estudio del condicionamiento clásico se ha realizado principalmente en laboratorio. Los comienzos del estudio del condicionamiento clásico. Bueno, pues el estudio del condicionamiento clásico lo inició Pavlov, que era un fisiólogo y que estudió durante muchos años el funcionamiento del sistema digestivo de los perros y por esto mismo ganó el Premio Nobel de Medicina en 1904. Este hombre observó que los perros segregaban jugos gástricos no solo con la comida en la boca, sino ante la visión de la comida, y a esto lo llamó secreciones psíquicas. ¿Qué pasa? Que es bastante complicado estudiar el nivel de secreciones de jugos gástricos que tiene un perro al presentarle la comida. Entonces pensó en un método que pudiera ser más sencillo. Este método era controlar la cantidad de saliva que generaba. Entonces empezó a experimentar con él. Utilizó un metrónomo que va haciendo un sonido
y lo que hacía era medir la salivación que producía el perro. Al principio, como el metrónomo, ese sonidito, era un estímulo neutro, pues no salivaba, el perro no tenía ninguna respuesta. Una vez que comprobó esto, comenzó el experimento de presentarle comida a la misma vez que le ponía el metrónomo. Y de hecho se la introducía en la boca, lo que provocaba por sí mismo una respuesta refleja de salivación. Tras varios ensayos de emparejamiento, sonido y comida, el perro empezó a salivar no solo ante la comida, sino también ante el sonido. Pavlov pasó a denominar los reflejos psíquicos reflejos condicionales, que en realidad, fueron reflejos condicionados debido a la mala traducción que hubo del inglés al ruso, pero eso no importa. La naturaleza de la asociación. Hablamos de Thorndike, que decía que la asociación que se estaba aprendiendo era una asociación entre el metrónomo y la salivación. O sea, Thorndike hablando sobre el estudio de Pavlov. Por tanto, lo que se establecía era una asociación estímulo-respuesta. O sea, entre el metrónomo y la salivación. Entre el estímulo condicionado y la respuesta incondicionada. Pavlov decía que lo que estaba haciendo el perro era asociar el metrónomo directamente con la comida, o sea que era una asociación estímulo-estímulo. Uno de los métodos para poner a prueba qué aprendizaje se estaba dando ha sido someter a una devaluación al estímulo incondicionado. Y se descubrió que el condicionamiento normalmente lo que produce es una asociación entre el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado, o sea que Pavlov tenía razón y Thorndike no. Siempre hay excepciones, pero digamos que lo normal es esto, que la asociación se dé entre el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado, o sea que el perro lo que asociaba era el metrónomo con la comida. Situaciones experimentales. El condicionamiento del miedo. Watson y Reiner, en 1920, afirmaron que los patrones originales de reacción emocional en la infancia consistían tan solo en miedo, ira y amor, por lo que tenía que haber un método simple para ver la complejidad de respuesta emocional y ver la evolución de esta respuesta emocional en adultos. Dicho método fue el condicionamiento pavloviano. ¿Qué hicieron? Pues hicieron un experimento con Albert. Albert era un niño sano. Así que como estaba tan sano y era tan valiente, porque no se asustaba ante ningún estímulo, se dedicaron a putearlo, por decirlo de alguna manera así, y perdonadme por la expresión. Entonces le presentaron distintos estímulos. Imaginaros una rata, un conejo, un perro, un mono, máscaras que tenían pelo, máscaras que no tenían pelo, algodón, periódicos ardiendo. Y el niño, lo que querían estudiar, decían que si tenía miedo, lo que iba a hacer era alejarse de ese objeto. ¿Qué pasó? Que el niño lo que intentaba era tocarlo siempre, tocar ese objeto. No le tenía miedo a nada. ¿Qué pasó? Que en una de estas le acercaron una rata y el niño, su intención era tocar esa rata blanca. ¿Qué hicieron? Que justo cuando iba a tocarla, con una barra de acero, la chocaron. La chocaron contra otro trozo metálico, hizo un ruido muy grande y el niño se asustó y se puso a llorar. Pues eso lo hicieron varias veces hasta que el niño, en presencia de la rata, lo que hacía era asustarse, alejarse y ponerse a llorar. ¿Qué pasó? Que descubrieron que no solo le pasaba con la rata, sino que le pasó también con un conejo y le pasó también con la peluca que tenía pelo, con la máscara esa que tenía pelo. Digamos que asoció el miedo a todo lo que fuera peludo. En realidad este tipo de experimentos, por razones éticas, obviamente ya no se pueden realizar, pero se siguen haciendo, por ejemplo, con ratas. Para esto se meten a los animales en lo que se llama una caja de Skinner, que es una caja donde se les puede someter a una serie de estímulos mientras los estamos estudiando. Y en este caso en particular, pues a una rata le ponemos, mira, lo tenemos aquí, la ponemos en una jaula y hay una palanca que sirve para que le dispense comida. Pues normalmente cada vez que pulsa la palanquita se le dispensa comida, la rata come y todos contentos. Entonces empezamos a encender una bombilla y la rata sigue con su actitud normal. Pulsa la palanca para recibir comida, pero lo que recibe es un calambrazo. Cuando esto ocurre en reiteradas veces, cada vez que la rata va a ver esa bombilla, va a pasar de pulsar la palanca, porque va a enlazar la bombilla con el hecho de que le den un calambrazo. Muchas veces ni siquiera se utiliza la palanca, sino que directamente se pone la bombilla
y se le electrifica el suelo de la jaula, con lo cual al ver la luz la rata se paraliza de miedo esperando esa inminente descarga que ocurre cada vez que se enciende la luz. Este tema, como vais a ver, es muy bonito. Para los que sean un poco animalistas lo van a pasar regular, pero bueno. Tras varios ensayos, la rata aprende a anticipar la descarga cuando se le presenta el estímulo condicionado, por lo que se queda quieta durante el estímulo condicionado y deja de presionar la palanca. Cuando el estímulo condicionado desaparece, los animales vuelven rápidamente a presionar la palanca y volver a conseguir la comida. Para saber en qué medida el estímulo condicionado suprime la conducta del sujeto, primero se cuentan el número de presiones de palanca emitidas durante el estímulo condicionado y durante un periodo de igual duración justo antes del estímulo condicionado, que llaman periodo pre-estímulo condicionado. Entonces lo que hacemos es medir la cantidad de pulsaciones que da la rata cuando está la bombilla encendida. Y a eso lo dividimos entre el número de respuestas durante, o sea, el mismo número que tenemos arriba, más el número de respuestas en el pre-estímulo condicionado. O sea, cuando no está la bombilla, pulsa 10 veces, y cuando está la bombilla, pulsa 5 veces. O sea que tendríamos 5 partido de 5 más 10. O sea, 5 partido de 15. Esta fórmula matemática va a tomar unos valores y la clave sería que el valor acabará siendo 0. O sea, ¿qué querría decir esto? Si el valor da 0, lo que nos está prediciendo es la ocurrencia completa de miedo, del aprendizaje ante el miedo que ha tenido ese animal. ¿Por qué? ¿Por qué da 0? Pues da 0 porque durante el estímulo condicionado no he pulsado ninguna vez. He visto la bombilla y me ha dado tanto miedo que no me he atrevido a pulsar la palanca. O sea que he aprendido que cada vez que la pulso me da un calambrazo. Cuanto más pequeña es la razón de supresión, más paralizado está el animal durante el estímulo condicionado debido al miedo que le provoca. O sea, si el número de arriba de esa fracción, que es una división al fin y al cabo, es 0, 0 entre lo que quieras va a ser siempre 0. Con lo cual, el hecho de que mientras esté la bombilla encendida no pulsemos ninguna vez, el hecho de que el resultado de esa fracción sea 0, implica que hemos aprendido perfectamente que con la bombilla encendida no se pulsa. Dicen que se ha utilizado también otro experimento que ha sido con un juego de marcianitos, imaginaros en la época, en el 96. Era un típico videojuego de matar marcianitos. Y lo que pusieron fue una especie de escudo, y mientras estaba ese escudo encendido, si tú seguías pulsando el botón para disparar a esos marcianitos, los marcianitos llegaban instantáneamente abajo y te quitaban una vida. Entonces la gente se dio cuenta de que cuando ese escudo se activaba, lo mejor era no pulsar, no seguir disparando, y el juego, una vez que ese escudo hubiera desaparecido, continuaba normal. Si pulsabas el botón mientras los marcianitos estaban con el escudo, lo que hacías era perder la partida directamente. De nuevo lo mismo, la misma fórmula. Una vez que nos damos cuenta de que cada vez que le disparo al tener el escudo pierdo, pues a las siguientes veces, una vez que he aprendido en pocos ensayos, pues la supresión es cercana a 0. Ya no pulso más, quiero seguir jugando la partida, espero a que el escudo le desaparezca a los marcianitos y sigo disparándole. El condicionamiento del parpadeo, otra manera de fastidiar a los animales mientras hacen un estudio. El reflejo palpebral, se llama el reflejo palpebral, que consiste en el parpadeo palpebral. Ocurre cuando se acerca un objeto repentinamente a los ojos. Esto nos ha pasado a todos, es como si haces así y instantáneamente pues tú intentas cerrar los ojos porque crees que te va a dar algo. Dice que su condicionamiento se produce al presentar, por ejemplo, un tono antes de un soplo. Cuando te soplan en los ojos vas a cerrarlo, pues muy bien. Antes de soplarte te emito un tono, que sería el estímulo condicionado. Lo normal es que al soplarte, el incondicionado es que al soplarte cierres los ojos. Tanto el estímulo incondicionado como la respuesta incondicionada. El estímulo incondicionado es que te sople y la respuesta incondicionada es que tú cierres los ojos ante el soplido. Vale, pues con un tono voy a generar un estímulo condicionado, justo antes de soplarte. ¿Qué ocurre? Que cuando lo he hecho varias veces, solo con el tono cierras los ojos, porque te imaginas que justo después te viene el soplado. Dice, el condicionamiento de parpadeo se ha estudiado en humanos, en perros, en monos, en ratas, pero al final se quedaron con los conejos.
porque son los que menos veces parpadean, de 1 a 3 veces por hora, de parpadeo espontáneo. Entonces, al simularlo, podíamos tener la certeza de que el conejo no estaba parpadeando porque le apetecía en ese momento, sino porque le estábamos soplando y esa era la razón concreta del parpadeo. Seguimiento de signos. Hasta ahora hemos visto varias situaciones experimentales en las que la RC era una respuesta refleja, que pueden ser condicionadas. Y, por ejemplo, vamos a ver cómo esta respuesta condicionada, el paradigma de seguimiento del signo o automoldeamiento. Y lo vamos a hacer con palomas. Las palomas son situadas en una caja de Skinner con una tecla circular situada en la pared que podía iluminarse con un comedero retráctil, o sea que puede salir y entrar. La tecla se enciende durante 8 segundos inmediatamente antes de que se active el comedero que da acceso a la comida. Es por tanto una situación de condicionamiento clásico. Se presenta una luz seguida de la comida y la respuesta condicionada se obtiene en dicha situación experimental, que es un acercamiento y un picoteo a la tecla iluminada, aun cuando dicho picoteo no tiene ningún efecto en la consecución de la comida. O sea que me ponen la tecla iluminada, yo picoteo y sale el comedero. Pues entonces yo, ante eso, aunque a veces el comedero salga de manera aleatoria, yo sigo picando, porque ante la duda mejor picar, ¿no? Por tanto, la tecla iluminada, el estímulo condicionado, tiene que ser una señal o signo de que se va a presentar la comida, el estímulo incondicionado, para que el sujeto se acerque y picotee la tecla iluminada. Aprendizaje de aversión al sabor. Otra situación experimental ampliamente utilizada en la investigación del condicionamiento clásico es la aversión al sabor. En la naturaleza, tanto los animales como los humanos, tenemos que aprender qué alimentos son beneficiosos y cuáles son perjudiciales, y el mecanismo que nos permite hacerlo es el condicionamiento clásico. Además, es un tipo de condicionamiento que con que se realice una vez ya puede marcarnos de por vida. Esto pasa porque los animales en la naturaleza normalmente no tienen más oportunidades. Si un tipo de alimento te sienta muy mal o es tóxico para ti, si te salvas de la primera vez después de ponerte malo, no vas a intentarlo una segunda vez por si acaso te mueres. Entonces no vuelves directamente a tomarlo. ¿Esto cómo se ha estudiado? Pues haciendo que un animal ingiera una comida o bebida que tuviera un sabor novedoso y justo después inyectándole una droga para que le generara ese malestar y esa intoxicación. El sabor le producía náuseas y así dejaba de consumirlo. Este aprendizaje es muy importante para la supervivencia del animal y mediante el sabor los animales pueden aprender a distinguir los alimentos que son venenosos y eso les da un gran valor adaptativo. Se puede llegar a adquirir una fuerte aversión con un solo ensayo de emparejamiento sabor-malestar. Y la segunda característica fundamental de esto es que el efecto es muy fuerte a pesar de que pasen horas desde que hemos ingerido ese alimento hasta que nos llega el malestar. Aún así, seguimos enlazándolo con ese alimento novedoso que hemos probado. Procedimientos de condicionamiento pavloviano excitatorio. El condicionamiento pavloviano excitatorio se produce cuando se presenta un estímulo condicionado seguido de un estímulo incondicionado. Esto se da, por ejemplo, cuando el perro saliva ante el sonido del metrónomo, cuando la rata se paraliza ante la luz, cuando el conejo parpadea al soplarle, cuando la paloma picotea la tecla iluminada. Y esto lo hacen porque han aprendido que cada uno de estos estímulos predice la aparición del estímulo incondicionado. Como vemos, los estímulos incondicionados pueden ser apetitivos, como la comida, o aversivos, como una descarga eléctrica o malestar. Procedimientos típicos del condicionamiento pavloviano excitatorio. En general, podemos afirmar que el condicionamiento se adquiere mejor cuando el estímulo condicionado ocurre antes del estímulo incondicionado. Esto es, cuando el estímulo condicionado se convierte en una señal de que se va a presentar el estímulo incondicionado. Vamos a presentar procedimientos que se utilizan habitualmente para conseguir un condicionamiento pavloviano. Decimos que hay aquí un grafiquito que muestra los tipos de ensayos de los diferentes procedimientos típicos de condicionamiento clasificados en función del intervalo temporal que hay entre los estímulos. En un experimento típico de condicionamiento clásico también influye el intervalo de tiempo entre el final de un ensayo y el comienzo del siguiente, y eso se llama intervalo entre ensayos. Para que se desarrolle la respuesta condicionada, el intervalo entre estímulos debe ser mucho más corto que el intervalo entre ensayos. Los ensayos deben ser percibidos como unidades discretas y no lo serán si no hay suficiente separación temporal entre ellos.
Bueno, el primero que vamos a ver es el condicionamiento de demora. Es el más normal y se obtiene con él un mejor aprendizaje normalmente. El estímulo condicionado continúa presente al menos hasta que aparece el estímulo incondicionado. Es este que tenemos aquí. Condicionamiento de huella. El estímulo incondicionado no se presenta hasta que no ha transcurrido cierto tiempo desde que terminó el condicionado. Por tanto, entre el final del estímulo condicionado y el comienzo del incondicionado hay un intervalo de tiempo que se denomina intervalo de huella. Lo vemos aquí. Para el condicionado hay un tiempecito y empieza el incondicionado. El siguiente va a ser el condicionamiento simultáneo, en el que el estímulo condicionado y el incondicionado se presentan a la vez y tienen la misma duración. La respuesta condicionada en este caso es escasa. Sin embargo, la escasez no significa que no haya aprendizaje. Hay que recordar la diferencia entre ejecución y aprendizaje. El hecho de registrar una escasa ejecución no significa que no haya habido aprendizaje. El condicionamiento hacia atrás, ya es el cuarto y último, consiste en la presentación del estímulo incondicionado seguido del estímulo condicionado, es decir, se invierte el orden respecto a los otros procedimientos. Habitualmente no produce tanta respuesta condicionada como los procedimientos proactivos, estímulo condicionado, estímulo incondicionado, aunque se puede obtener cierto grado de condicionamiento excitatorio. En este procedimiento, el estímulo condicionado antecede a un periodo en el que no se presenta el incondicionado, el intervalo entre ensayos, por lo que mayoritariamente el sujeto trata el estímulo condicionado como una señal de que no existe el incondicionado. La medición de las respuestas condicionadas. Para poder medir el grado de condicionamiento que se da en un determinado procedimiento se utiliza un ensayo de prueba. Este ensayo consiste en la presentación del estímulo condicionado sin el estímulo incondicionado. De esta manera nos aseguramos de que la respuesta que estamos midiendo es la condicionada, sin la influencia de la presencia del estímulo incondicionado. Los ensayos de prueba son imprescindibles en los condicionamientos simultáneos y hacia atrás, porque si se midiera la respuesta condicionada en un ensayo normal de estos procedimientos, la respuesta obtenida durante el estímulo condicionado estaría contaminada por la presencia del estímulo incondicionado. Los ensayos de prueba pueden introducirse durante el entrenamiento para poder hacer un seguimiento del proceso de aprendizaje, aunque normalmente se sitúan siempre al final del mismo para observar el resultado de todo el entrenamiento sobre la conducta del sujeto. La conducta del sujeto puede cuantificarse de diferentes maneras. Se puede registrar la magnitud de la respuesta condicionada, es decir, qué cantidad de conducta se está dando. Por ejemplo, el número de gotas de saliva. También se puede estudiar la probabilidad de una respuesta condicionada registrando la frecuencia con que ocurre la respuesta condicionada ante el estímulo condicionado. Por ejemplo, el condicionamiento del parpadeo en los conejos. Se mide el porcentaje de ensayos en los que el estímulo condicionado provoca una respuesta condicionada. También se puede medir la rapidez con que aparece la respuesta condicionada cuando se presenta el estímulo condicionado. Cuanto más rápido aparezca la respuesta condicionada, mayor será el condicionamiento. Esta medida de la fuerza de la respuesta condicionada se denomina latencia de la respuesta condicionada. Procedimientos de control. Para poder afirmar que ha habido condicionamiento, debe haber un procedimiento de control que nos permita afirmar que el cambio conductual observado no se debe a la mera presentación del estímulo condicionado y el estímulo incondicionado, por separado. Las respuestas que se producen como consecuencia de procesos distintos al condicionamiento se denominan respuestas pseudocondicionadas. Un ejemplo de pseudocondicionamiento es la aversión que producen los sabores nuevos o neofobia. No hace falta que nos sienten mal. Ante la duda, si es la primera vez que lo probamos, vamos a tener una cierta displicencia y es más probable que no nos guste. Otra es la sensibilización. Es un proceso de aprendizaje no asociativo y se produce cuando la presentación repetida de un estímulo en solitario produce cada vez más respuestas. Por ejemplo, eso nos puede ocurrir con una canción. Imaginaros una canción de Enrique Iglesias. La primera vez que la escuchas ya no te gusta, pero no pasa nada. Sin embargo, si se pasan todo el año repitiéndotela una y otra y otra y otra y otra vez, al final lo que haces es querer matarlo directamente. Sensibilización. O sea, un estímulo
A más veces lo escuches, a más veces lo sufras, mayor respuesta tiene, mayor cantidad de esa respuesta tiene. Otro tipo de pseudocondicionamiento es el que se produce por la sola presentación de un estímulo incondicionado, como la comida, que incrementa la conducta ante un estímulo menos efectivo como un tono, sin que se haya establecido una asociación entre ellos. Por tanto, para saber si la respuesta obtenida ante el tono es debida a un condicionamiento entre el tono y la comida, es necesario incluir procedimientos de control. Para asegurarnos de que se ha establecido una asociación entre el estímulo condicionado y el incondicionado, un procedimiento de control ideal debería tener el mismo número de presentaciones del estímulo condicionado y del incondicionado que el procedimiento experimental, con ambos, el condicionado y el incondicionado, distribuidos de forma que no queden asociados. Una posibilidad es el control aleatorio, que consiste en presentar el condicionado y el incondicionado de forma aleatoria durante la sesión experimental. Pero esto presenta problemas, porque puede dar lugar a un condicionamiento excitatorio. Porque al ser aleatorio, una de las posibilidades que nos puede ocurrir es que empecemos ya teniendo el tipo más complejo de primeras, o sea, en el que aparecen tanto el estímulo condicionado como el condicionado. Entonces lo mejor es hacer un procedimiento de control pseudo aleatorio, en el que nos aseguremos de que primero lo que vamos a hacer es mostrar solo el estímulo incondicionado, mostrar solo el estímulo condicionado y luego ni uno ni el otro o los dos juntos, para no empezar a usar los complejos del principio, sino ir dando a conocer cuál es cada uno de los dos. Procedimientos de condicionamiento pavloviano inhibitorio. Son fáciles de entender cuando el estímulo incondicionado es aversivo y el estímulo condicionado nos indica la ausencia de estímulo incondicionado. En el caso del condicionamiento del miedo, un estímulo condicionado excitatorio, por ejemplo un tono, se ha asociado con una descarga eléctrica, lo cual nos provoca miedo. En cambio, un estímulo condicionado inhibitorio, por ejemplo una luz que se asocia a la ausencia de descarga, inhibe el miedo, nos da una señal de seguridad. Cuando el estímulo incondicionado es apetitivo, por ejemplo la comida, o un estímulo condicionado excitatorio, un tono que esté asociado con esa comida, elicita un estado de euforia. En cambio, un estímulo condicionado inhibitorio, por ejemplo una luz que se asocia con la ausencia de comida, puede inhibir dicho estado y causar frustración. Por tanto, la excitación y la inhibición son considerados procesos opuestos y ambos son importantes para la adaptación del sujeto al ambiente. Un requisito importante para que se desarrolle inhibición condicionada es que es necesario un contexto excitatorio, ya que para que se aprecie la ausencia de estímulo incondicionado es necesario que ese estímulo incondicionado ya se haya presentado antes. Si yo no conozco el estímulo incondicionado no lo puedo echar de menos, no puedo saber si está o no está. El procedimiento que utilizó Pavlov y que se ha convertido en el estándar de inhibición condicionada consiste en la presentación de dos tipos de ensayos entremezclados aleatoriamente en una sesión de entrenamiento, uno para el condicionamiento excitatorio y otro para el condicionamiento inhibitorio. Otro método para obtener inhibición condicionada es conocido como inhibición diferencial. En este procedimiento se presentan ensayos de un estímulo condicionado excitatorio seguido del estímulo incondicionado entremezclados con ensayos de un estímulo condicionado inhibitorio no seguido del estímulo incondicionado. Un tercer procedimiento de condicionamiento inhibitorio consiste en la presentación del estímulo condicionado y del estímulo incondicionado separados por un intervalo de tiempo muy amplio. El estímulo condicionado y el incondicionado nunca se emparejan, por lo que este procedimiento se denomina desemparejamiento explícito. El desemparejamiento explícito es un caso concreto de procedimiento más general de inhibición condicionada por contingencia o correlación negativa. O sea que es menos probable que el estímulo incondicionado se presente tras el estímulo condicionado que en cualquier otro momento, por lo que el estímulo condicionado lo que nos va a señalar es una reducción de la probabilidad de que aparezca el estímulo incondicionado. Se puede desarrollar condicionamiento inhibitorio incluso cuando el estímulo condicionado va seguido del incondicionado, con un estímulo condicionado de larga duración, con una demora más larga, por ejemplo 5 o 10 minutos, y muchos ensayos de condicionamiento, el animal se comporta como si la parte inicial del estímulo condicionado señalase un periodo de ausencia de estímulo incondicionado.
A este procedimiento se le denomina inhibición de demora. Otro ejemplo se da en el condicionamiento de huella. En general, este procedimiento da lugar a un condicionamiento inhibitorio cuando el intervalo de huella es de gran tamaño, mientras que si el intervalo de huella no es muy grande, el condicionamiento será excitatorio. El último método es el condicionamiento hacia atrás. Como hemos mencionado antes, es un procedimiento que a veces establece el estímulo condicionado como señal de la ausencia de estímulo incondicionado, como un inhibidor condicionado. Tenemos aquí el grafiquito que nos va explicando cuándo es condicionado, cuándo es incondicionado, cuándo es condicionado excitatorio y cuándo inhibitorio. Hay que leérselo 1000 veces hasta familiarizarse con él o aprendérselo casi de memorieta. No se puede entender mucho mejor. Podríamos poner un ejemplo de cada uno, pero al final llevaríamos el vídeo a 3 horas y tampoco es plan. Medición de la inhibición condicionada. Dice que la medición de la inhibición solo puede ser directa en sistemas de conducta bidireccionales. Y la mayoría de las respuestas se registran habitualmente con métodos unidireccionales, así que ha de utilizarse un método indirecto para medir la inhibición. Sistemas de respuestas bidireccionales. Los sistemas de respuestas bidireccionales están formados por respuestas que pueden variar en direcciones opuestas respecto a una línea base de ejecución normal. Muchas respuestas fisiológicas, por ejemplo, el ritmo cardíaco, pueden relajarse o acelerarse mucho dependiendo de la situación. Si te ponen ante una situación que debería ser estresante, lo normal sería que tu corazón se acelerase. Y si estás en una situación que debería ser para ti relajante, lo normal sería que esa cantidad de latidos por minuto pues se aminorase. Pasa lo mismo con la temperatura corporal o con la respiración. Un problema de este método de medición de la inhibición condicionada es que no es generalizable a todas las situaciones. Por esto es necesario, con este tipo de respuestas, una medición indirecta de la inhibición condicionada. Podemos aplicar eso de que ante una situación dada a todo el mundo se le tiene que acelerar el corazón, porque habrá gente que a lo mejor tenga el corazón más grande y tenga unas pulsaciones en reposo mucho más bajas y no se le acelere tanto como a alguien que tenga el corazón más pequeño, o uno que haga mucho ejercicio con alguien que no, o situaciones que realmente hay personas a las que le impactan más que a otras. Prueba de estímulo compuesto o sumación. La prueba de estímulo compuesto o prueba de sumación es una prueba indirecta de la inhibición condicionada y consiste en la presentación conjunta del estímulo inhibitorio junto a un estímulo excitatorio. Existen varias posibilidades para realizar esto. La más famosa es la que hizo Hammond en 1967. Cogió dos grupos de ratas, a un grupo de ratas lo sometió a una descarga eléctrica cada vez que escuchaba un tono. Ponía primero un timbre y luego le pegaba un calambrazo. Y luego le encendía una luz y siempre que había luz no recibían calambrazos. Con lo cual esa luz era un estímulo condicionado inhibitorio, se relajaban al verla y el tono, ese pequeño timbrazo, era un estímulo condicionado excitatorio, puesto que se ponían atacadas cada vez que lo escuchaban porque sabían que le venía encima el calambrazo. El grupo 2 de ratas era el grupo R o grupo random, y a ellas con el tono le daban el mismo calambrazo y además con la luz a veces le daban calambre y a veces no le daban calambre. Con lo cual, mientras que el grupo 1 ante la presencia de la luz tenían un estímulo condicionado inhibitorio, digamos que se relajaban un poco más, con el grupo R esto no existía. Ellas no llegaban nunca, o las ratas, a un estado de inhibición, no tenían un estímulo condicionado inhibitorio, teniendo en cuenta que a veces le seguían dando los calambrazos igual con el timbrazo que con la luz. Prueba del retraso en la adquisición. Un estímulo que se ha convertido en inhibitorio necesitará más ensayos de emparejamiento con el estímulo incondicionado para conseguir el mismo grado de excitación que un estímulo neutro. Los resultados de la prueba de retraso deben ser considerados con precaución porque no solo la inhibición puede causar retraso en la adquisición. La preexposición del estímulo condicionado ralentiza el posterior condicionamiento de dicho estímulo condicionado. Rescorla, en 1969, recomendó la utilización de ambas pruebas, la de sumación y la del retraso del condicionamiento excitatorio, para medir la inhibición condicionada. La extinción del condicionamiento pavloviano. La extinción es un procedimiento en el que ya no se presenta el estímulo incondicionado,
tras el estímulo condicionado. Se denomina extinción tanto el procedimiento como el resultado obtenido. La extinción es un proceso distinto a la habituación. La extinción es un descenso de una respuesta previamente aprendida, mientras que la habituación no se ha aprendido, en la habituación no se ha aprendido la respuesta anteriormente. La extinción tampoco es olvido, ocurre como consecuencia de las presentaciones repetidas del estímulo condicionado en solitario. La extinción fue descubierta por Pavlov en 1927 y la definió como una forma de inhibición condicionada. Sin embargo, no lo es, ya que no supera la prueba de la sumación ni la del retraso del condicionamiento. Fenómenos de la extinción. Hay una serie de fenómenos que muestran que durante la extinción no se elimina la asociación establecida durante el condicionamiento entre estímulo condicionado y el estímulo incondicionado, sino que se establece otra asociación entre el estímulo incondicionado y la ausencia del estímulo incondicionado, pero no hay olvido. Simplemente hemos hecho un enlace diferente en el que nos hemos librado del estímulo incondicionado. La desinhibición consiste en la presentación de un nuevo estímulo junto con un estímulo condicionado durante la fase de extinción, lo que provoca que el sujeto vuelva a ejecutar la respuesta condicionada inmediatamente. Si durante esta fase se presenta un nuevo estímulo durante la presentación de la luz, por ejemplo, pongamos un tono, el perro comienza a salivar en ese momento. Esto demuestra que no se ha erradicado la asociación estímulo condicionado-estímulo incondicionado, ya que la respuesta condicionada se recupera en presencia de un estímulo novedoso sin la necesidad de un nuevo entrenamiento. O sea, ponemos el ejemplo típico de Pavlov, en el que se toca el timbre y el perro babea. Pues llega un punto en el que la presentación del timbre solamente ya no lo hace babear, porque después no le han dado comida durante muchas ocasiones, pero toco el timbre y a la vez le pongo una luz, por ejemplo. Pues el perro vuelve a repetir lo aprendido con anterioridad solo con el timbre y vuelve a babear. Recuperación espontánea. Otra evidencia que descubrió Pavlov es cuando se da cuenta de que la asociación entre estímulo condicionado e incondicionado no es eliminada durante la fase de extinción. O sea, que se da un fenómeno de recuperación espontánea cuando dejamos pasar un tiempo sin contacto con el estímulo condicionado y el estímulo condicionado tras la fase de extinción y presentamos de nuevo el estímulo condicionado. La respuesta condicionada se recobra espontáneamente, aunque habitualmente no hasta el nivel de adquisición. Para explicar la renovación de la respuesta condicionada voy a utilizar un ejemplo. Es muy sencillo y un poco gracioso, espero que nadie se ofenda. Luego, si queréis, leemos un poco esta parte para que veáis el paralelismo entre mi ejemplo y el ejemplo que pone el libro. Tenemos 3 grupos de amigos. Los 3 grupos de amigos tienen muy asumido lo que es no ligar cuando salen de fiesta. Saben que cuando los grupos de chicas no les prestan atención, directamente eso va seguido de que les den calabaza. De esos 3 grupos de amigos, uno de ellos se queda en su ciudad, aquí en España, y le dan calabazas normalmente y tienen aprendido que cuando les ponen cierta mala cara o los ignoran, inmediatamente después de intentar tirarles la caña, reciben calabazas. Muy bien. Los otros 2 grupos se van de vacaciones a Jamaica. El grupo A se va y se dedica a intentar ligar con compatriotas de aquí de España. Y una vez que está allí, pues descubre que le va bastante bien, que aunque en principio le ignoren o pasen un poquito de ellos, cuando lo intentan, la saludan y todo eso, pues le va bastante bien y consiguen ligar. El grupo B va allí a Jamaica y lo que hace es ligar con jamaicanas. Ignoran completamente a las nacionales de aquí y se van con las chicas autóctonas de allí. Y les va también bastante bien. Pasado un mes de vacaciones, vuelven aquí. ¿Qué le ocurre al grupo C, al grupo que se quedó en su ciudad? Pues siguen exactamente igual. Ellos no han recibido ningún tipo de extinción. Su comportamiento sigue siendo el mismo. Cuando ven que las chicas le giran la cara o los ignoran, saben que inmediatamente después pues reciben calabaza. Muy bien. ¿Qué le pasa al grupo A? Que se fue, ligó con chicas españolas allí y ahora vuelve. Pues una vez que ha vuelto a este contexto diferente, como está acostumbrado después de un mes allí ligando con chicas españolas, intenta
volver a ligar con las chicas españolas en España y ve que cuando le giran la cara y cuando los ignoran, intenta ir allí a tirarle la caña y de repente, ¡paf!, se llevan el gran golpe cuando les dan calabaza, porque no se lo esperaban. Que el grupo B. El grupo B estuvo en Jamaica y ligó con chicas jamaicanas. Cuando llegan aquí y descubren la actitud que ya conocían anteriormente, de que le ignoren, saben también que les van a dar calabaza. ¿Cuál es el que se lleva el chasco realmente? ¿Qué grupo de estos amigos? El grupo A. ¿Qué le pasó al grupo A? Que estaba aquí acostumbrado a llevarse calabaza, fue a Jamaica y consiguió ligar con chicas españolas allí, y cuando volvieron se le había extinguido esa conducta de defensa ante la acción de que les ignore o que no le preste atención, con lo cual llegaron muy subiditos y se llevaron una buena castaña. Mientras tanto, el grupo B, que ligó allí con jamaicana y aquí sabe perfectamente que con las españolas no tiene nada que hacer, ni siquiera lo intentaron, y el grupo C, que ni siquiera se han ido, que han pasado todo el tiempo aquí recibiendo calabazas, pues también lo tienen todo bastante asumido. Este sería el ejemplo que yo utilizaría para explicaros la renovación de la respuesta condicionada de la manera más simple que se me ha ocurrido. En el libro, a los grupos lo que han ocurrido ha sido que tenían 3 grupos de ratones. A un grupo de ratones le ponían un tono, un timbre y le pegaban el calambrazo. En la fase 2 lo que pasa es que le ponen ese timbre y ya no le dan el calambrazo, o sea que sería como nuestro grupo A, que pasaría de no ligar con españolas a ligar con españolas. El grupo B, ¿qué le ocurre? Pues a esos ratones con el timbre le daban el calambrazo, luego ignoraron el timbre y lo que recibían es un fogonazo de luz que no les daba calambrazo, lo cual sería igual que nuestro grupo B. Lo que ocurre es que han dejado de intentarlo con unas y se han ido a por otras y le ha ido bien. Y al grupo 3, que lo llaman NE, le dan descarga con el tono y nunca han recibido la extinción, con lo cual no se han sometido a otro estímulo. ¿Qué pasa al final? Pues tras la fase de extinción todos los grupos reciben una serie de ensayos en el contexto inicial en el que estaban, en el contexto A. El grupo NE, que es el que no ha recibido extinción, pues como se ha mantenido en el mismo entorno, reacciona exactamente igual. El grupo B, que es el que se le ha sometido al fogonazo, cuando ve que lo que vuelve a repetirse es el tono, saben que van a recibir un calambrazo y no se sorprenden. Y el grupo A es el que realmente ha tenido una extinción en el tono equivalente a descarga, porque ha estado bastante tiempo escuchando el tono sin recibir la descarga, es el que se sorprende más, digamos, el que se lleva el chasco, el que sí que toca en este caso una palanquita, sí que continúa tocando la palanquita a pesar de estar escuchando el tono y se fría ahí a calambrazo, se lleva un chasco porque le habían extinguido esa conducta de evitar el tono. Nuestro ejemplo de los chicos, pues bueno, de los grupos de amigos es básicamente lo mismo. A uno le hemos extinguido el miedo a ligar con las chicas españolas, a otro simplemente se ha dado cuenta que con la española no tiene arreglo y ya ha conseguido ligar con otra, pero cuando vuelve a ver solo españolas, pues sabe perfectamente que no tiene nada que hacer. Y el grupo C, que no ligaba antes, sigue sin ligar ahora porque no ha pasado nada. Vamos a pasar al restablecimiento de la excitación condicionada. El fenómeno conocido como restablecimiento ocurre si el estímulo incondicionado se presenta en solitario tras la extinción. Esto hace que vuelva a darse respuesta condicionada ante el estímulo condicionado en una prueba posterior. Parece indicarnos esto que el contexto también juega un papel en este fenómeno en el mismo sentido que la renovación. El contexto, por tanto, está suprimiendo la ambigüedad del estímulo condicionado. Incidencia del condicionamiento clásico. Dice que si un animal aprende a predecir un evento significativo, será capaz de responder ante la señal antes de que dicho evento significativo ocurra. Y vamos a ver varios ejemplos, y con esto se va a acabar el tema, de la incidencia del condicionamiento clásico. ¿Hasta qué punto es importante este? Territorialidad y reproducción. Este es un experimento de 1990 de Karen Hollis y lo ha realizado sobre la territorialidad de un pez que se llama gurami azul.
El gurami azul es un pez que es muy territorial. ¿Qué ha ocurrido? Pues han cogido a dos peces, dos guramis azules, y los han puesto en esquinas de un acuario sin que se vean entre ellos. A uno se le ha presentado la imagen de un macho. A los machos le atacan al verlo, solo a las hembras a las que le permiten entrar en su nido y que pongan huevos. A los machos le atacan directamente. Pues ¿qué ha pasado? Le han enseñado una luz, un pequeño haz de luz, y luego le han puesto una fotografía, una imagen de un pez igual que él, macho, y el pez ese pues se ha cabreado bastante. Sin embargo, al otro pez, sencillamente, pues de vez en cuando le enseñaban la foto del pez, de otro pez macho, se cabreaba, pero la luz no se la enseñaban. ¿Qué ocurre? Pues cuando se realiza una prueba que consiste en que los machos se vieran por primera vez, el macho que estaba en una esquina y que había sido estimulado con el haz de luz más la imagen, y el pez que simplemente había visto la imagen, justo antes de que ese encuentro se diera, de que esos dos peces que estaban en el mismo acuario pero no se veían, se vieran por primera vez, recibieron ambos dos un haz de luz. Había un pez para que ese haz de luz lo que significaba era una preparación antes de ver al otro macho, al macho rival, con lo cual se cabreaba muchísimo más. Al otro pez el haz de luz no le significaba nada, él había visto la imagen del otro macho, pero no la relacionaba para nada con un haz de luz. Entonces, seguramente dicen, si le hubieran dejado luchar, el pez que había estado entrenado viendo el haz de luz justo antes de ver la imagen del macho, le habría ganado al otro, porque solo al ver el haz de luz ya estaba mucho más cabreado y mucho más predispuesto al combate que el anterior. El condicionamiento con drogas. Dice que a menudo las drogas producen desequilibrios fisiológicos que provocan una respuesta incondicionada compensatoria, que permite que el organismo recupere la homeostasis o el equilibrio interno. Las claves contextuales que acompañan al consumo de la droga se condicionan con su emparejamiento repetido, de manera que con la presentación de dichas claves se desencadena una respuesta condicionada compensatoria que ayuda al organismo a recuperar la homeostasis, ¿vale? Básicamente es lo mismo leído dos veces. Las claves ambientales se convertirán en estímulos condicionados que provocan una respuesta condicionada compensatoria, disminuyendo el efecto que tiene la droga y por tanto generando tolerancia. Retirar dichas claves hará que se recupere la respuesta ante la droga, es decir, eliminará la tolerancia adquirida. ¿Qué quiere decir esto? Si antes de salir de fiesta, los sábados por la noche, nos metemos 2 rayas de cocaína, a la larga, cada vez con la repetición de esa costumbre que tenemos, el mero hecho de estar cerca de salir de fiesta, aunque ni siquiera sea un sábado noche, ya nos va a preparar, nos va a generar esa necesidad y nos va a preparar para que cuando ingiramos o inifemos o lo que sea esa droga, nos haga menos efecto. Nos va a hacer que consumamos más, nos va a hacer que la necesitemos más cada vez que nos encontremos en un entorno parecido al que empezamos a tomarla, y va a hacer que nos haga menos efecto. Se va a generar tolerancia, va a disminuir el efecto que tiene esta droga en nosotros, al menos en esas circunstancias. ¿Qué pasaría si nos la tomáramos para desayunar al día siguiente en lugar de la noche anterior antes de salir de fiesta, cosa que tenemos súper reforzada y nuestro cuerpo cada vez lo tolera mejor? Pues que seguramente nos daría una sobredosis y moriríamos. El condicionamiento con drogas nos muestra otro ejemplo de cómo el condicionamiento clásico permite al individuo adaptarse mejor a su entorno y protegerse de los efectos de las drogas mediante el desarrollo de respuestas condicionadas compensatorias que permiten al individuo volver antes a la homeostasis, o sea, recuperarnos antes, volver antes al equilibrio. Tenemos aquí un pequeño resumen y al final del tema hay un vocabulario que os insto a que leáis y a que os familiarizáis con él. Este tema es tan coñazo que repite tantísimas veces: estímulo condicionado, incondicionado, excitatorio, inhibitorio, tantas veces,
que al final acabas muy agotado, muy saturado y dejas de entrenarte. Yo mismo para este vídeo he necesitado hacer como 5 o 6 cortes, cuando en el anterior hice un par de ellos y porque me quedé sin batería. En este no, en este es que realmente te trabas, ya no sabes ni lo que estás leyendo ni lo que estás haciendo y tienes que parar un poco, volver atrás y retomar el hilo, si no, no hay manera. Entonces este vocabulario, familiarizarse con él y llevarlo suelto, viene muy bien. Así que os lo voy a leer ya que estamos. Y dice así: términos destacados. Condicionamiento clásico o pavloviano. Es un tipo de aprendizaje que se produce cuando se presentan dos estímulos con independencia de la conducta del sujeto. Condicionamiento de demora. Procedimiento de condicionamiento clásico en el que el estímulo condicionado está presente al menos hasta que aparece el estímulo incondicionado. Condicionamiento excitatorio. Aprendizaje de que el estímulo condicionado va seguido del estímulo incondicionado. Condicionamiento hacia atrás. Procedimiento de condicionamiento clásico en el que el estímulo incondicionado se presenta antes del estímulo condicionado en todos los ensayos. Condicionamiento de huella. Procedimiento de condicionamiento clásico en el que el estímulo incondicionado se presenta un tiempo después de que haya terminado el estímulo condicionado. Condicionamiento inhibitorio. Aprendizaje de que el estímulo condicionado no va seguido del estímulo incondicionado. Condicionamiento simultáneo. Procedimiento de condicionamiento clásico en el que el estímulo condicionado y el incondicionado se presentan simultáneamente en cada ensayo de condicionamiento. Control aleatorio. Procedimiento en el que el estímulo condicionado y el incondicionado se presentan aleatoriamente uno del otro. Estímulo condicional o condicionado. Estímulo que inicialmente no provoca una respuesta más allá de la orientación, pero que después de su presentación junto con el estímulo incondicionado provocará una respuesta particular. Estímulo incondicional. Estímulo que elicita una respuesta particular sin necesidad de entrenamiento previo. Intervalo entre ensayos. Periodo de tiempo entre dos ensayos consecutivos. Intervalo entre estímulos. Es el periodo de tiempo que pasa entre la presentación del estímulo condicionado y la presentación del estímulo incondicionado durante un ensayo de condicionamiento clásico. Intervalo de huella. Intervalo de tiempo entre el final del estímulo condicionado y el comienzo del estímulo incondicionado en los ensayos de condicionamiento de huella. Latencia de la RC, de la respuesta condicionada. Tiempo transcurrido entre el comienzo de un estímulo y la respuesta que se da a ese estímulo. Magnitud de la respuesta condicionada. Medida del tamaño, vigor o extensión de una respuesta. Probabilidad de la respuesta condicionada. Probabilidad de que se realice una respuesta. Prueba del estímulo compuesto o prueba de sumación. Procedimiento de prueba que sirve para identificar un inhibidor condicionado si este estímulo reduce la respuesta elicitada por un estímulo excitatorio. Prueba del retraso en la adquisición. Procedimiento de prueba que sirve para identificar un inhibidor condicionado si dicho estímulo necesita más ensayos para adquirir propiedades excitatorias que un estímulo neutro. Pseudocondicionamiento. Incremento de la respuesta que se da por un proceso no asociativo. REC, abreviatura de respuesta emocional condicionada. Respuesta condicional, RC, respuesta que se obtiene ante el estímulo condicionado tras su condicionamiento. Respuesta emocional condicionada o supresión condicionada. Supresión de una conducta instrumental apetitiva provocada por la presentación de un estímulo que se ha asociado con un estímulo aversivo. Respuesta incondicional, RI. Respuesta que se obtiene tras la presentación de un estímulo sin entrenamiento previo. Seguimiento del signo o automoldeamiento. Movimiento hacia un estímulo que señala la disponibilidad de un estímulo incondicional, apetitivo y el posible contacto con el mismo.